Conocer qué es una variable aleatoria es fundamental tanto en la teoría de la probabilidad como en la estadística. Si nosotros tuviéramos que definir una variable aleatoria, diríamos que primeramente consiste en una función que establece una conexión entre el espacio muestral y los números reales. Esta variable aleatoria sirve como un puente entre esos dos mundos y se representa con la letra chi, es una x griega. Ahora, que nosotros nos refiramos como la variable aleatoria, no quiere decir que solamente sea una variable. Puede haber x, y, z, todas las que queramos. La variable aleatoria lo que hace es tomar un evento específico del espacio muestral y ver con qué valor de los números reales está asociado, ya sea de manera específica o no acumulada, o para valores acumulados o en rangos, a través de sumatorias o a través de símbolos que nos permitan hacerlo, como los símbolos que se utilizan con el al menos, el por lo menos, el hasta, a lo sumo. Entonces hay que pensar la variable aleatoria como una especie de puente que hace un mapeo. Toma un evento, lo reconoce y me dice la probabilidad que está asociada. No siempre a nosotros nos va a interesar el resultado, es decir, la probabilidad que tiene asociado un evento. A nosotros, al momento de construir modelos, nos interesa más saber cómo está funcionando la variable aleatoria, cómo está distribuyendo las probabilidades, cómo está asociándolas. Para ello, nosotros entramos en un concepto que se llama función en probabilidad de masa. La probabilidad de masa es justamente lo mismo, es una función para una variable aleatoria que establece una conexión entre el espacio muestral y los números reales, pero a un espacio discreto, es decir, que solo permite números comunes y corrientes de 1, 2, 3, 4, 0, 10, 20, nada de fracciones. A ese tipo de función que solamente toma valores discretos le llamamos probabilidad de masa. Y utilizamos la simbología F minúscula para valores no acumulados, F mayúscula para valores acumulados. Cuando nosotros queremos decir F mayúscula de valores acumulados de una variable aleatoria, utilizamos sumatorias. Ahora, antes de pasar a ver las propiedades que tiene una función en probabilidad de masa, pongamos mucha atención a la simbología, porque al momento de construir modelos, la simbología es muy sensible. Poner una mayúscula donde iba una minúscula, agregar una letra donde no tenía que ir, o poner algo en un orden distinto, puede hacer que el significado cambie muchísimo. Por ejemplo, a nosotros nos dice, esto tiene una variable aleatoria chi que se distribuye como una función de Poisson con parámetro lambda. Si nosotros traducimos eso a la simbología que tenemos, diríamos, tenemos una función para la variable aleatoria x, porque no hay otra variable aleatoria, solo estamos manejando una, entonces le llamamos x. Para los eventos x sub i, manéjelos con el parámetro lambda. Entonces eso nos da una función de Euler elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial. Pero si a mí me dijeran, calcule la f de x de lambda, quiere decir que la función evalúela en lambda, por lo que es lo mismo, haga la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual al valor lambda. Es decir, en la función donde estaban las x, las cambiamos por lambda. Entonces es muy diferente el lambda que podemos tener como número que el lambda que podemos tener como parámetro. ¿Cuándo sabemos nosotros que es un parámetro y cuándo sabemos nosotros que es un número? Por la simbología del cómo está escrito. Por eso es de tener tanto cuidado. Ahora sí, podemos ver las funciones en probabilidad de masa con las propiedades. Nosotros necesitamos cumplir dos propiedades para que una función sea de masa. Primeramente, la función no puede ser negativa, y segundo, la función de distribución acumulada tiene que ser igual a 1 por axioma, porque sabemos que la probabilidad siempre va de 0 a 1, entonces la acumulada tiene que dar por fuerzas un 1. Y vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la función para la variable aleatoria x de los eventos x sub i, está dado por 1 menos p con exponente k menos 1 por p, donde p va a estar en un rango entre 0 y 1 y k va a ser de 1, 2, 3 en adelante. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es evaluar que la función no sea negativa. Para eso lo podemos hacer relativamente sencillo con los términos que ya nos están diciendo. Nosotros sabemos que k va de 1, 2, 3 hasta más infinito. Sabemos que el exponente nos puede dar 0 y eso haría que la base nos dé 1, es decir, siempre sería positivo. O si k es distinto de 1, es decir, mayor a 1, nos haría también un exponente
que por fuerzas haría que la base siempre sea mayor o igual a 0. Es decir, no ocupamos una demostración muy amplia para saber que esta función o cualquier otra puede ser no negativa. La cosa está en la segunda propiedad, donde la frecuencia acumulada tiene que ser de 1. Y nosotros lo hacemos a través de sumatorias. Sumatoria en el rango de x, porque es la variable aleatoria x, para su función que ocupe eventos específicos que sean iguales a 1, que la suma de todos ellos sea igual a 1. Como en este caso, la variable aleatoria no es x, sino que es k, y sabemos el rango de k. Es una sumatoria de k igual a 1 hasta la késima de la función. Como esta función tiene la apariencia de una serie de potencias, nosotros la podemos acomodar de tal forma que quede más clara. Y como es una serie de potencias, nosotros ya sabemos cómo hacer que converja. Lo único que vamos a hacer es fijarnos en la razón, que sea menor a 1. La razón sería 1 menos p. Y como p oscila entre 0 y 1, pues muy fácilmente, la razón siempre va a ser menor que 1. En ese caso, sabemos que la serie esta de potencia converge a 1. Perfecto. Ya probamos las dos propiedades. Ahora, la función de distribución acumulada necesita un poquito más de propiedades. Necesita evaluar la función acumulada. Antes de evaluar los límites, que son las propiedades en sí, nosotros ocupamos averiguar la función de distribución. Entonces lo hacemos. Decimos la sumatoria en el rango de k igual 1 hasta la késima de la función. Como la sumatoria está en términos de k, esta p nosotros la podemos sacar de la sumatoria. Lo que nos queda en la sumatoria es una serie de potencia que va de 1 hasta más infinito. Significa que nosotros la podemos traducir de otra manera. Entonces lo hacemos. 1 menos la razón elevado al exponente sobre 1 menos la razón. Como la razón es 1 menos p, simplemente la acomodamos ahí. Quitamos los paréntesis, hacemos algunas cancelaciones y nos queda como resultado 1 menos, paréntesis, 1 menos p elevado a la késimo menos 1. Ahora bien, ya tenemos una función de distribución, pero ¿será de verdad una función de distribución? Eso es lo que hay que comprobar. Lo comprobamos a través de estas propiedades. Número 1, ocupamos saber si la función es creciente en el rango del intervalo de 0 a 1. Si la función es creciente, siempre que tomemos un valor primero, va a ser inferior que un valor segundo. Es decir, que la función evaluada en 2 siempre va a ser mayor que la evaluada en 1. La función evaluada en 5 siempre va a ser mayor que la evaluada en 3. La función evaluada en 7 siempre va a ser mayor que la evaluada en 5. ¿Ven? La segunda siempre va a ser mayor que la primera porque la función es creciente, va acumulando. Eso lo podemos averiguar muy rápidamente evaluando la k en 3 y después la k en 5. Vemos que se cumple, sí, perfecto. Y nos quedan después evaluar los límites. El límite de la función, cuando la variable aleatoria tiende a menos infinito, luego cuando la variable aleatoria tiende a más infinito, y luego evaluar la variable aleatoria en un punto específico por la derecha y ver si es continua. Entonces lo hacemos. Evaluamos el límite de la función cuando la variable aleatoria k tiende a menos infinito. Lo colocamos y como vemos que tenemos una base elevada a un exponente negativo, simplemente lo volvemos fracción. Y aquí viene lo interesante, porque tenemos la variable p. Como estamos yendo a menos infinito, la probabilidad acumulada va a ir descendiendo. Entonces p lo podemos sustituir por 0. Si en la frecuencia acumulada fuéramos a más infinito, la probabilidad se va aumentando. Entonces p lo sustituimos por 1. Pero en este caso, como estamos evaluando el menos infinito, lo pasamos por 0. Nos queda 1 menos 1 sobre 1 menos 0 elevado al infinito. 1 menos 0 elevado al infinito es 1. Entonces nos queda 1 menos 1 sobre 1, todo da igual a 0. Listo, la primera propiedad se cumple. Ahora veamos el más infinito, el límite del késimo cuando tiende a más infinito de la función acumulada de distribución. Para la variable aleatoria x, hacemos la sustitución y como dijimos que p va hacia más infinito de una función de distribución acumulada, el p va a tender a 1. Entonces lo ponemos en 1 y nos queda 1 menos 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. 0 elevado a más infinito es 0.
Entonces la función nos queda 1 menos 0, queda igual a 1, perfecto, se cumple también. Luego dice, evalúe el límite de la función de distribución acumulada para la variable aleatoria x de un evento en específico por la derecha. Vamos a evaluarla en 5. El límite de k cuando tiende a 5 por la derecha. Es decir, usamos un poquito más de 5. ¿Cuál es el problema que tiene esta tercera propiedad de límites? Que como estamos trabajando funciones en probabilidad de masa y distribuciones acumuladas en un ámbito discreto, nosotros no podemos evaluar la función un poquito más allá del 5 porque nosotros no vemos decimales. Entonces lo más próximo a 5 es el 6. Y 6 no está tan pegado a 5. Hay una infinidad de números en el medio. Entonces, de esta propiedad uno a veces puede pasar un poquito. Pero si no tuviéramos la necesidad de hacerla, simplemente lo evaluamos. Agarramos el valor 5 por la derecha. Es decir, algo que sea casi llegando a 5. Usamos 5.001. Nos da 0.9687. Y si nosotros evaluamos la función en 5 exacto, nos da 0.9687, nos dio prácticamente igual. Así que esta función de distribución cumple todas las propiedades para hacerlo.